Cuando, cuando escuchamos palabras como coalición, amnistía, paz, tregua, geopolítica, macropolítica, micropolítica, macroeconomía, microeconomía. Voy a hacer énfasis en esta última, microeconomía, porque ya le di un poco acerca de macro. Y vemos que microeconomía tiene que ver con las pequeñas empresas y las cuestiones casi que de una economía de bolsillo. Y la microeconomía, la micropolítica tendría que ver con aquellas personas que son utilizadas, no de hoy en día, ya desde antes de que existiera Jesucristo, se hablaba ya de ediles y se hablaba ya de organización política y estatal, ya sea imperial, ya sea absolutista, ya sea monárquica, pero Estado al fin y al cabo. Digo estas cosas para referirme en esta tercera entrega de Paz en Colombia y Guerra y Violencia. ¿Por qué? Porque ya vimos que hay personas que empiezan a hablar y a veces no saben cómo han sido las cuestiones reales, históricas de un país, su vivencia, pues no, porque yo puedo aprender a través de la geografía y la historia sobre otro país, pero ya vivirlo es diferente y eso es lo que hace la diferencia cuando hacemos preguntas, ¿qué es lo que existe y qué es lo que no existe? Algunos pueden decir, hombre, lo que no existe porque no se ve, pero hay cosas que nosotros no la vemos, pero existen. Por ejemplo, nosotros estamos viendo a Marte ahora mismo de aquí de la Tierra y eso no quiere decir que no exista. E incluso pueden haber miles de Martes en todas las galaxias. Nada más en esta galaxia de las miles de millones que existen en otras partes. Parecidos bastante, muchos parecidos a la Tierra, a las cuestiones. Pero eso es hablando ya de una carta universal geográfica que se conocen como planetas, galaxias, etcétera, etcétera, y universo en sí. Pero ya que yo me venga a decir, y como porque salgo de una facultad y conozco un poco la historia universal y ir a ser utilizado mi carrera, mi profesión para meterme en cosas de otras partes, ya eso te da la valía, la carrera que estuviste. Por eso, queridos estudiantes, cada uno de ustedes, que ya se pueden presentar cada uno. Profesor, yo soy el Chirrichi, profesor. Ya, yo sé que tú eres el Chirrichi. ¿Y qué tiene en el pie, Chirrichi? Me fracturé, profesor. Ah, te fracturaste, Chirrichi. Pero Chirrichi, van a tener que buscar un microscopio para poder localizar tu fractura, Chirrichi. Sí, profesor, yo lo uso mucho allá en el laboratorio cuando damos química. Ah, sí, bueno, muy bien. ¿Y qué más, Chirrichi? ¿Qué me cuentas? Hombre, profesor, que yo estaba inquieto. Porque usted sabe que la vida mía es dificultosa para trasladarme por mi estatura. Como así hay países que son muy pequeños y tienen su propia cantidad de habitantes y tienen sus cosas y sus problemas internos son más fáciles de resolver que en otros, pero tienen las mismas cuestiones por las intervenciones y por las invasiones y por la historia universal. Y en ese caso podemos comparar cuestiones de países fragmentados y de países subordinados. Por ejemplo, cuando hablo de países fragmentados, estoy hablando de países que dentro de ellos tienen talones de Aquiles. Y aunque parezca mentira, aquí hay un Goliat, hay un imperio del norte que tiene sus talones de Aquiles, empezando que políticamente están tan fraccionados que cuando hablamos de habitantes de la América del Norte, deberíamos a su máxima expresión, que parte de un tiempecito para acá, llamado Estados Unidos de América, está dividido en occidental, central y oriental. Y cada uno tiene su forma propia de gobierno. Y por eso es fácil que puedan apoyar que otros países que son hermandades generalmente se dividan y no les importa un país porque ellos mismos están divididos y que tienen una historia. Por eso podemos hablar de habitantes de América del Norte de esta manera. Podemos decir que cuando se poblaron y estos grupos que vivían
Ojo, ya estamos hablando de un pasado lejos de la Tierra. Durante los últimos 400 años, la gran mayoría de la población de América del Norte llegó como inmigrante, y hoy en día, en términos de población y prosperidad económica, el continente está dominado por los Estados Unidos. El país más rico del mundo en estos momentos, y hasta hace un poco para acá, el país más rico del mundo, o sea, en sus cuestiones naturales, hacia el norte, Canadá, cubre una vasta área con gran parte de ella fría e inhóspita, y tiene como consecuencia una población mucho menor, y ambos países fueron alguna vez colonias británicas, y aún hoy la mayoría de las personas habla inglés, en contraste con México, que se habla español, reflejando su pasado como colonia española. México es un país relativamente pobre, a pesar de sus grandes reservas de petróleo y gas. Ojo, en cambio, el Goliat con talón de Aquiles del norte está fraccionado en estados, y por eso se divide Estados Unidos Occidental, Estados Unidos Central y del Norte, y con gobierno federalista, donde cada uno es autónomo. Pero de estas cuestiones no nos vamos a interesar sino en próxima clase, porque yo quería decirle algo que mencioné en clases pasadas, que ya las coaliciones políticas se veían desde la época de Catalina, desde la época de Pablo I, y desde la época de los antepasados ingleses, de los norteamericanos. Por eso puedo decir yo que hay muchas revoluciones y que no solo viene de ahora. Por ejemplo, la revolución sandinista, que tiene que ver con Nicaragua, y fue durante más de 40 años la dictadura de la familia Somoza. Ojo, había una dictadura, no era la de Ortega ahora ni nada de esas cosas. Ya había anteriormente una dictadura que duraron 40 años en el poder, un tal Somoza. Fue el que dominó a Nicaragua, y sin embargo en 1979 las fuerzas rebeldes tomaron el control, creando el gobierno izquierdista sandinista. Así se entregó una mejor salud y se estableció un programa de expropiación de tierras a los ricos para entregarla a los miles de campesinos pobres. La oposición estuvo representada por los contras, fuerzas antisandinistas apoyadas por Estados Unidos. Los sandinistas perdieron las últimas elecciones en 1990 y el país permaneció inestable. Ojo, mire lo que dice aquí. La oposición estuvo representada por los contras, o sea, fuerzas antisandinistas apoyadas por Estados Unidos, pero sí apoyaban la dictadura de más de 40 años de Anastasio Somoza. Ojo, para poder yo hablarle, si soy periodista de El Salvador, lo que está pasando allá, y que no podemos estar relacionando estas cuestiones que pertenecen a Centroamérica. Ya dije que después la variedad de Norteamérica, como ese Goliat tiene un talón de Aquiles, esa cultura griega, ¿se acuerdan de Aquiles y Ulises y esas cuestiones? Bueno, entonces podemos decir que en Centroamérica se encuentra Honduras, pero también ese país donde hablan ciertos periodistas hoy en día, con las cuestiones estas de Bukele y el otro, para nosotros poder entender un poquito por qué luchamos por la paz en Colombia, y por qué la guerra de Colombia, y por qué las cuestiones de coalición. Palabras que le he dicho. Sí, profesor, usted las empezó a decir que coalición, que no sé qué. Bueno, entonces, los países del norte están muy divididos, empezando por Estados Unidos, que se divide entre occidental, central y oriental, y cientos o decenas, más bien, de estados donde cada uno son federales, pero que tienen una unidad en determinadas cuestiones. Por esto yo quiero hablar de El Salvador, para poder hablarle de cómo en el pasado. No, profesor, ¿a usted le gusta hablar mucho del pasado? Sí, para poder entender nuestro presente y encaminarnos hacia el futuro. Porque si no, siempre estamos creyendo que la verdad no se puede demostrar,
Y si hay una cosa que yo no vea, no quiere decir que no sea verdad. Ya le dije, Marte ni Venus lo estoy viendo ahora, pero eso no quiere decir que no exista. En cambio, lo que no existe no se puede demostrar. Ojalá no lo veamos. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos de El Salvador lo siguiente para las personas que les gustan estar viendo la política. En este momento, dice que El Salvador es el país más pequeño de Centroamérica. Ojo, Centroamérica es una cuestión estrecha. Ahí está el canal de Panamá y de ahí para allá para arriba. El Salvador está antes de Honduras o está al sur de Honduras. Y El Salvador es pequeño en Centroamérica. Tiene un historial de sufrimiento, producto, aquí han visto más guerras civiles que allá, pero sin embargo su sufrimiento se debe a su guerra civil y la revolución históricamente. Históricamente es un puñado de familias adineradas que han controlado la tierra y la riqueza, mientras que la mayoría de los salvadoreños han vivido en la pobreza y la miseria y el hambre. Y el país, junto con su paisaje, está dominado por una hilera de volcanes, muchos de ellos activos. Los bosques, una vez ricos en cedro, caoba y roble, han sido talados para usarlos como terreno de cultivo. Y allá, sin embargo, hubo un acuerdo de paz en el año, apunten, también me gusta que apunten, entre 1979 y 1991. Y allá se sostuvo una guerra civil entre el gobierno local, respaldado por Estados Unidos, siempre está metido este gigante talón de Aquiles, en todo. Estuvo metido en este país. Y la fuerza de la guerrilla izquierdita, también había guerrilla. No es solamente en Colombia, ni los problemas son de Colombia, de que el diablo es de izquierda, el Dios es de derecha, o a lo contrario, que el diablo es oposición y Dios es de ambos bandos, porque según yo entiendo la palabra, cuando estas personas pecan, que apenas hacen 5.000 años, o un poquito más, 5.200, pero yo no sé cuáles serían esos dos, Eva y Adán, porque es que la humanidad tiene más de 3 millones de años, 2 millones de años desde que existe ser humano. Entonces no sé, aquí para mí estamos ante la realidad socioeconómica, política y cultural de un pueblo que también fue esclavo y que tiene su propia cultura y su propia cuestión y que ha sido interpretado en diferentes lenguas y por eso tantas sectas y tantas Biblias y tantas cosas. Pero lo que es cierto es que lo que no existe no se puede demostrar. Lo que se puede demostrar es lo que existe. Como por ejemplo un árbol no le interesa si usted tiene fe o no tiene fe. Él mismo no sabe si tiene fe o no tiene fe, pero él existe. Entonces, la fe es una cuestión que forma parte de las superestructuras ideológicas. Y los mitos, las leyendas y las creencias de los pueblos. Por lo tanto, este acuerdo de paz fue entre 1979 y el 71. Y debido a esta guerra entre guerrillas y Estado, hubieron más de 75.000 salvadoreños asesinados y muertos. Ahí tenía las narices puestas lo que conocemos como imperio. Por eso les voy a hablar de cuando las coaliciones de ciertos países que se unen para luchar con otros y hoy en día son amiguísimos. Hubo una época en que la Rusia y la Inglaterra pedían ayuda a Rusia, a los ingleses y esto para luchar con otras fracciones. Pero el hombre siempre sabe que lo único que existe y lo único que realmente tiene existencia es el presente que tengo. A mí no me interesa el mañana porque no sabemos si vamos a amanecer muertos o no. El mañana no existe, existe el ahora, el momento, lo que estoy diciendo. El mañana es un proyecto y el pasado solamente nos sirve para coger viaje, para aprender, para no volver a repetir
pero el ser humano sigue haciendo lo mismo y repitiendo el mal y practicando el mal, y total que no se sabe y nadie sabe, y el que lo sabe no lo practica, por qué estamos como estamos. Y por eso le hablamos de historia universal y de historia nacional. Aquí en este caso estamos hablando de la historia nacional de El Salvador, un país de Centroamérica. Y se dice que el 16 de enero de 1992, este país de El Salvador, ojo, de esa época, no el de Bukele de ahora, ahora tiene sus propias realidades económicas, políticas y sociales, que hay que vivirlas. Ni siquiera podemos pensar que para mañana, que para pasado, no es, el ahora es el que se vive. Los conflictos de ahora hay que solucionarlos ahora. Por lo tanto, estos acuerdos de paz fueron firmados por el líder de la guerrilla llamado Che Guevara. No era belicoso nada más porque él fue uno de los que firmó el Tratado de Paz de El Salvador. Y era conservador, no sé, era liberal tampoco sé, era de izquierda, no sé, pero esa firma del Che Guevara está allá en cuestiones de paz. Que también habló en un discurso en la ONU una vez, creo que fue en la ONU, no sé. Por lo tanto, San Salvador fue fundada por los colonizadores españoles en el año de 1926. ¿Quién la fundó? Los españoles. Desde entonces ha sido asolada por terremotos en innumerables ocasiones y gran parte de los originales y de las construcciones arquitectónicas originales hispánicas, o sea, la arquitectura española, han sido reemplazadas por modernos edificios abarrotados todos y abarrotadas barriadas conforman a este país y han proliferado en los suburbios de la ciudad a medida que miles de refugiados han ido llegando en busca de trabajo. Entonces, este es El Salvador, su cuestión geopolítica, que hoy no menciona mucho porque hay un hombre que no, uno dice que es de derecha, otros dicen que es de izquierda, pero que tanto una realidad socioeconómica, política, el tipo se ha centrado y entonces vienen los periodistas y ya, y cada uno a su cuestión. Y así por el estilo, les puedo decir, queridos estudiantes, que Colombia no ha escapado a estas cuestiones de guerras civiles, de cuestiones, pero es nuestra historia y tenemos que resolverla los colombianos. Si los colombianos son belicosos, nunca la van a firmar. Pero si son inteligentes y quieren salir adelante, ellos tienen que respirar y tienen que dejar a un lado. Se lo digo como profesor, queridos estudiantes, por eso les mando que se den un abrazo fraternal. Yo sé que tu papá y te ha enseñado liberalismo y el otro conservadurismo. Entonces sería que si tú traes una camiseta verde ahora o azul y el otro la trae roja, yo tengo que darle un machete para que se vuelen la cabeza los dos. Eso debemos evitarlo y eso se llama paz. Y por lo tanto, hay una proliferación de partidos que en nuestra cultura se llaman democracia. Por lo tanto, quiero decirles que si nosotros partimos del hecho que existen fuerzas revolucionarias en diferentes partidos, podríamos estar hablando de una democracia izquierdista. Y podríamos hablar también de una democracia de derecha. También existieron en esos países. Y en el pasado, en cultura universal, para yo poder entrar a hablarles un poco acerca de lo que yo conozco y creo que son las verdaderas cuestiones revolucionarias, entre las que entran los diferentes partidos que en la segunda entrega les hablé y que ahora en esta tercera de paz, guerra y violencia en Colombia les estoy entregando. Yo quiero decirle que hubo una vez un imperialismo que ahora tiene que ver con la cuestión europea, el euro europeo, y los países en conflicto, metiendo a Alemania, Francia, Inglaterra, en favor de una Ucrania, que colocan sus armas y se le dice al principio, antes de invadirle, retiren sus armas y no quisieron, ¿qué hacían ahí? Hoy se está demostrando que sí están recibiendo una cantidad de apoyo de esos países, por lo tanto la intención de ellos era coger dormido a Moscú, a Rusia y bombardearlo y destruirlo, pero esto hubiera sido peor porque la reacción hubiera sido ya no con soldados que mueren, sino que se hubiera desatado la guerra nuclear en el planeta Tierra. Yo le voy a hablar de las amistades de estos imperios en el ayer, imperios colonizadores, ladrones y saqueadores, como los ingleses,
los franceses, los españoles y hoy en día Norteamérica, en especial con rótulo, con etiqueta y con cédula de ciudadanía y nomenclatura en el pecho de Estados Unidos de Norteamérica, uno de los imperios más devastadores que ha existido. Por lo tanto, yo puedo decirles que hubo una vez en que el imperialismo francés tuvo una segunda, ojo, ya no era la primera, la segunda. Ya la primera vamos a dejar ya para que vea usted que esto continúa. Había una vez y otra vez. La segunda coalición, hoy en día se habla mucho de coalición en nuestra política, que se une Nameterán, se une la hueste de Uribe, se une la hueste de Char, se une la hueste del otro corrompido y del otro, el otro saqueador y del otro que maquilla con cuestioncitas y eso, pero en el fondo, en la médula de la vaca, continúa la misma sustancia. Por lo tanto, yo puedo decirle que el zar intentó una política de paz internacional. Y esto lo podemos ver cuando el imperialismo francés provoca la segunda coalición. Se dice que Catalina II se había declarado enemiga de la revolución y se abstuvo en un principio de intervenir contra ella militarmente, pero una vez repartida Polonia, por ahí leemos el nombre de Polonia, que perteneció al bloque soviético, que no perteneció, que se salió, que ahora está a favor de los imperialistas saqueadores y bombarderos y todas esas cuestiones, concluía la paz con Turquía. Pero en ayuda hicieron y pensaron y hicieron ayudas a Austria y constituyeron con este fin un ejército de 60.000 hombres, se llaman coaliciones. Mandaba hombres de diferentes partes del mundo para atacar una sola nación y quieren que esa nación se cruce de brazos, teniendo también con qué responder y que se deje bombardear y no nada, sencillamente porque lo dicen los occidentales o los centralistas norte o los orientalistas norte. Entonces, si hay esta coalición de 600.000 hombres para cuyo sostenimiento se emprendieron negociaciones, pues había que sostenerlo, negociaciones con una escuadra rusa, a unirse a la flota inglesa, aquí en este momento se une Rusia y los ingleses. Hoy en día Rusia tiene rodeado a los ingleses con barcos cargados de misiles nucleares, porque sabe que este es una columna vertebral de su gemelo, que también en un pasado los invadieron, impusieron su cultura, asesinaron indios, pieles rojas, incas, moicanos, etcétera, etcétera, yanquis, etcétera, etcétera, y se posesionaron de ese norte que pertenecía a nuestros indios. Y en todo eso fue aplaudido por los que mandaban tanto en las iglesias como en la política de aquel entonces, para poder entender la de nosotros hoy, porque también hoy se habla de coalición política, que y la puta. Ay, profesor, pero no diga esas cosas, profesor, porque lo pueden matar. Ya a mí me han matado 10 veces. Yo he venido a este mundo más de 10 veces, creo que como 100, porque este mundo se va a acabar de un momento a otro, pero no como ustedes piensan. La misma materia se recogerá y luego explotará nuevamente y volverá a existir nuevamente. Y en eso va la materia mía y va el espíritu mío. Por lo tanto, hagan lo que quieran. Hay una cuestión llamada flota inglesa, en esos entonces, que era lo más terrible y la máxima expresión de desarrollo naval. Ya hoy en día no. Lo mismo la española, mientras los indios tenían canoita, ya hoy en día no. Por lo tanto, la historia del hombre continúa y las cuestiones de política internacional y derecho internacional, que fue el derecho internacional como un manotazo de ahogado para poder hacer relaciones internacionales, los dominantes, y poder tener una viabilidad para comprensión a través de la ley,
de las cuestiones territoriales y de las cuestiones, por eso es que nacen las Gestapo, la cuestión, todos esos investigadores que pueden pasar a través de un carnet a buscar a una persona en otros países, como hoy en día se buscan los nazistas que participaron con Hitler contra 6 millones de judíos asesinados. Y así por el estilo le doy una idea, querido. Ay, profesor, que gente mala, profesor, que sí sé, y nos enseñan la maldad. Y después nos castigan con la silla eléctrica. Por lo tanto, se unió a Rusia la flota inglesa para participar en el bloqueo. Esa palabra bloqueo no es de ahora. Esa palabra bloqueo no es de Castro, no es de Maduro, no es de ningún presidente colombiano, no es de la China, no es de Rusia. Eso es viejo. Por eso es que cuando quitaron la historia, cuando veíamos la historia del hombre, la historia de América, historia universal, uno parecía que era un mejor estudiante, los ahora no saben nada de eso. Y si buscan en el computador o en internet, buscan lo que les gusta. Vamos a poner reggaetón de Daddy Yankee, que tiene yates, aviones y no es ni siquiera ni alcalde. Pero lo explotan a Muhammad Ali. Lo volvieron ciego, imberbe, idiota. José Stevenson todavía está tirando puño allá y todo, y es profesor. Y yo creo que se murió ya también. Pero murió saludable y de viejo. Por lo tanto, esta flota se une y participa en el bloqueo de la costa francesa, o que comencé con el imperialismo francés. Era un imperio Francia, y por eso tiene que ver con la invasión y la colonización y la conquista y por qué su lengua está en Haití, que era tierra de negros esclavos. Por lo tanto, aparece un hombre llamado Pablo I, que sucedió a Catalina II en el año de noviembre de 1796, y Rusia daba fin a un periodo de 40 años de guerra. 40 años de guerra. La de ahora con Ucrania tiene apenas, no llega a 360 días, creo que tiene por ahí. Logrando, instalarse sólidamente en el Mar Negro. El Mar Negro de aquellos lados para allá, y después vienen los hielos que hacen posible el Éufrates, y hacen posible el Jordán, y hacen posible la vaina. Desembocan pues allá en el Golfo Pérsico. Y extienden su protectorado a Georgia. Y dicen que Pablo I, creyendo llegado el momento de organizar un imperio, intentó emprender una política de paz internacional y de reforma social, e hizo saber al rey de Prusia, Prusia, ciudad renana, Alemania, por aquellos lados donde nace Karl Marx, que Rusia no ambicionaba ninguna nueva conquista, y al emperador Francisco II, que se opondría por todos los medios a los avances de la República Francesa, le era más necesario, entonces entran los intereses hasta de un simple como dicen los venezolanos, mamabola, de los ediles y todo ese poco de personitas de los barrios a los burgomaestres, y que eso era lo que significaba edil en el pasado, cuando nace esa palabra en el Imperio Romano, para entrelazar a los que ponían quejas al senater romano, que de ahí viene la palabra senado. Y esos ediles, esos mamabolas, esos sobachaquetas, esa gente que en última instancia era por la popularidad o por cuestión, eran simples sapos del Estado. Y así llegan al consejo y esa vaina, y tienen grandes sueldos, pero no saben nada de esto. Y una vez le hice la pregunta a uno de ellos: ¿usted se la hizo, profesor? Claro, el más famoso y el más ilustrado de los ediles del barrio San Felipe. Y le digo: oye, que no tenía ni idea. Eso se ve en el curso de Derecho Romano, de donde nace el hoy, que le llama Historia del Derecho. Y yo le puedo hablar de eso perfectamente, para que sea un mejor edil y sepa de dónde proviene. Por lo tanto, la paz del imperio
impedía intervenir con las armas en una guerra que tocaba su fin. Y ahí se vio que el director o el directorio en Prusia le declaró que no se consideraba en guerra con Francia y que estaba dispuesto a vivir en paz con ella, y para apoyar esta declaración retiraba la flota que Catalina II había enviado para bloquear la costa de Francia y de Holanda, y ofreció su mediación en París para acelerar el fin de la guerra. Al mismo tiempo retiraba de Georgia el ejército que Catalina II había concentrado para atacar Persia. Hablamos de Persia, ya hablamos de los medos persas antiguos, pero esta Persia es acá ya más moderna, ya no es la Persia de Babilonia que todavía le están dando bombo por ahí después de quedar en ruina y que porque no sé quién la profetizó. Esos libros fueron encontrados en tiempos distintos y colocados antes de que sucedieran los hechos, pero fueron escritos después de los hechos. Por lo tanto, y aparece como profecía. Por eso es que el libro de Daniel no puede ser considerado un libro profético, sino hagiógrafo, que quiere decir de dudosa originalidad. Al mismo tiempo retiraba de Georgia el ejército que Catalina II había concentrado para atacar Persia en un gesto de paz hacia el imperio otomano. Cuando entran los otomanos ya estamos cerca a los musulmanes. Por lo tanto, nos vemos en la próxima clase porque se acaba el tiempo y nadie me paga 3 minutos extra de enseñanza universal.